Y cada carácter de persona o el carácter de la persona no sale si la persona no siente presión. ¿Qué hace entonces la presión de la época? Sacar el verdadero carácter que tú tienes para saber qué tipo de fe tú tienes. Hoy el punto de contacto entre el cielo y los hombres somos nosotros, los hijos de Dios. Manda hoy al Señor. Le puso demanda. Yo sé que usted es un guerrero. Yo sé que usted vino loco por llenarse. Y ahora tengo yo un reto de parte de Dios de poder predicar una palabra que le ministre a usted. Pero confío en Dios que esta palabra lo va a ministrar fuertemente a usted. Y lo impactante de hoy es que no hay mucho verso bíblico. Eso es lo impactante hoy, para que tú veas que Dios no dio mucho verso bíblico hoy. Hoy Dios simplemente quiere que hablemos un poco. Pero mire de que Dios me dijo que hablara de una palabra simple. Una palabra simple. Y hemos titulado los 13 mensajes de hoy: La fe no falla. Diga conmigo: la fe no falla, nunca ha fallado, ni va a fallar. El que puede fallar soy yo. Amén. Y esto es algo que yo quiero que tú entiendas. Yo creo que una de las cosas que está hoy en día siendo sacada a la luz es realmente lo que tú crees y lo que tú no crees. Hoy el mundo está zarandeando, hoy el mundo está exponiendo tu fe, realmente tus convicciones, tus creencias, tu manera de ver la vida. Hoy lo que está pasando en el mundo lo está poniendo en evidencia. Wow, ¿por qué el Señor me baja cosas así? Hay cosas que son como que bajan con un peñón, pero Él la trae. Y diciendo yo esto, ¿ustedes creen que los homosexuales comenzaron ahora en este siglo? Si en Sodoma y Gomorra ellos estaban. Entonces quiere decir que no era de ahora. ¿Y por qué usted no lo veía? ¿Por qué casi no se veían esas cosas? ¿Por qué casi usted decía, bueno, ahora el atraco, la hambruna? ¿Usted cree que la hambruna comenzó de ahora? Dios metía a la gente en hambruna en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué hoy creemos que son los últimos tiempos por eso? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El enemigo lo que ha hecho es, en estos últimos tiempos, arreciar un poquito más y poner a tela de juicio lo que tú realmente has profesado o has dicho que has creído. A través de este levantamiento de pestes, enfermedades, guerras, pleitos, contienda, tipos de droga, juegos, todo ese tipo de cosas. Dios ha expuesto tu fe. Tu fe hoy ya no puede estar escondida. Ahora una persona dice lo que va a ser pronto. Todo lo que está pasando en este mundo no es para que tú tengas nada escondido. Hoy te dan libertad de expresión para que tú digas lo que tú crees, lo que tú quieres o lo que tampoco tú crees. Hoy todo está encima, está en la mesa, está en la palestra, para que tú hoy no tengas miedo de decir creo o no creo, o tengo mis propias convicciones. La mayor parte de gente hoy en día dice o no le da miedo exponer sus convicciones abiertamente o exponer a lo que cree abiertamente. Todo el mundo dice, y si tú no me permites decirlo abiertamente, yo te juzgo o te busco, ¿cómo se llama cuando usted va ahora a un juez? Te llevo a la fiscalía. Hoy la gente, tú le hablas o le quieres discutir un tema acerca de la fe y te llevan a la fiscalía, aunque la misma fiscalía, los abogados o los juicios fueron sacados del patrón bíblico. Para hoy las leyes existir,
tuvieron que existir primero, ya conmigo, la Biblia, de ahí se sacaron las leyes. Los abogados, para hacerse abogados, tuvieron que leer parte del Levítico o de la Torá. Tienen que tener ciertos conocimientos acerca de lo que es el libro del Levítico, la Biblia. Entonces, y las constituciones también, la mayoría de las constituciones, por no decir todas, tuvieron una base o un soporte en lo que se llama la palabra de Dios. Entonces, porque sin esa fe o esas convicciones, no hay por qué nosotros defender nada. Nosotros defendemos lo que conocemos o lo que creemos. ¿Me están entendiendo? Entonces usted se da cuenta que si usted no tuviera fe en algo, usted no tuviera ningún derecho y ninguna pasión por qué morir o qué defender. Pero hoy, más que otro tiempo, ¿qué quiere hacer el enemigo? Destruir tus convicciones y tus valores. Entonces, ¿para qué está la iglesia? Para resistir eso que el enemigo quiere destruir, que son principios y valores fundamentales en nosotros. Hay un ataque masivo del enemigo en la economía, la familia, los matrimonios, los jóvenes, los gobiernos, en la música. Y todo lo que buscan es atacar y matar los valores de nuestra fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe es el pilar fundamental de los valores principales donde están regidas toda constitución de gobierno, de país, de sistema, que trazan un destino o una meta en el hombre. Esto parece sencillo lo que le estoy explicando, parece ser como un discurso, pero si usted no asimila esto, no va a entender nada del mensaje. O sea, si el ataque que el enemigo está haciendo a la economía, a los gobiernos, a la música, a los jóvenes y todo, es para llegarle a las convicciones de nuestra fe, entonces sería digno de preguntar, ¿por qué es tan importante nuestra fe? Entonces quiere decir que la fe es algo de suma importancia en el individuo, en la persona, no solamente en la iglesia. La fe es fundamental para todo ser vivo, porque todo ser vivo necesita fe. Yo quiero leer algo y le voy a enseñar algo que usted nunca ha escuchado, porque vi algo que me rompió, que parece un mensaje sencillo, pero cuando yo se le explique ahora, usted va a decir, yo no sabía que había tanta cosa escondida en esto. Lucas capítulo 22, verso 31. En el nombre de Jesús. Observe cada letra de esto. Observe. Se lo voy a leer yo señalando. Dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿A quién le dijo? He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, aquí cambia la cosa. Hay un lío. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con Simón o con Pedro? Era con Simón que estaba hablando. ¿Y por qué le está hablando ahora de que a Pedro? Pues cosa como rara.
Es para que usted observe cómo las cosas se salen de contexto y nosotros no le aprendemos el sazón de la palabra. Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces lo que me conoces. Que me conoces. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra, Dios, que nos fortalece. Que esta fe hoy en nuestras vidas crecerá, se multiplicará y afirmará que tú vives y que tú reinas y que tú vienes a buscar un pueblo enamorado de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Estás listo? Escuche bien. Ahorita le dije que nuestra fe está siendo ¿qué? Expuesta. Cuando Jesús está aquí, Jesús en Lucas capítulo 22 ya ha invertido un tiempo con sus discípulos en un entrenamiento espiritual. Ya Jesús se ha invertido, Jesús lo ha afirmado, Jesús lo ha empoderado. Todas estas cosas del avivamiento, de escoger los 12, de enviarlos a los 70, de hacer milagros sobrenaturales, ya casi todos los milagros sobrenaturales hubiesen pasado. Ya la plataforma no era de milagro, ya la plataforma no era de empoderamiento. Ahora, lo que Dios estaba buscando era poner en evidencia que si todo lo que Él hubiese transmitido o impartido en los apóstoles o los discípulos estuvo asimilado de forma correcta. En otras palabras, en esta etapa de que Jesús está, no está bregando con lo superficial ni tampoco con lo teórico. Ahora Cristo viene con la práctica. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Ahora en esta etapa de Lucas capítulo 20 para arriba, Cristo ahora está bregando con el carácter de la gente. Entonces, Cristo directamente está bregando con el carácter de sus discípulos. Por eso escoge hablar con Simón. Porque todo el mundo sabe que Simón, ¿qué quiere decir? Un hombre ambivalente. Simón está hablando de hombre de 2 ánimos, hombre que no tiene un carácter identificado, hombre que vive navegando en 2 aguas. Con Simón, a Simón lo escoge. Pero oye, ¿qué pasa? Que en medio de todo este avivamiento hubo un discípulo que ya hubiese sido tomado. Diga conmigo, hubo un discípulo que en Lucas capítulo 22 ya estuviese cogido. O sea, ya Satanás lo hubiese agarrado, es lo que quiero decir. ¿A quién Satanás hubiese agarrado? A Judas. A Judas. Si usted se va, en los primeros versos le van a decir que ya Judas hubiese convenido con los sacerdotes y le hubiesen ofrecido monedas. ¿Dónde estaba el fundamento de Judas? Judas, al igual que Pedro, recibió las enseñanzas, vio el mar volverse a su quietud, vio gente siendo liberada de demonios, vio todo tipo de impartición. Pero a Judas se le abrió la ambición y se dejó tomar por el movimiento que estaba secuestrando o castrando un crecimiento espiritual. Era una creciente que venía, era una creciente de fe, de gente capacitada, con gente de reino que venía a traer un fluir a esta tierra soberano. Era algo impactante lo que estaba aconteciendo, y ya por Satanás haber agarrado a uno, pidió a otro. Jesús en su nisciencia ya sabía lo que se estaba gestando en el mundo espiritual. Satanás no vino a decirle a Jesús, entrégame a Simón, sino que en la unisciencia Jesús se da cuenta que hay un mover en lo espiritual para comenzar a acaparar a cada uno de aquellos discípulos en cuales había puesto fundamento. Entonces ahí donde él dice, usted no escuchó nunca a Satanás hablando con Jesús, ¿o lo escuchó? Sino que él dice, Satanás ha venido a pedir tu alma para zarandearos como a trigo. En otras palabras, él se dio cuenta que en esa etapa de la vida de Jesús,
él quería seguir acaparando una persona a cual se le había dado la legalidad de poner fundamento en esta tierra. Date cuenta que él acapara ¿a quién? Diga conmigo, a Judas. ¿Con qué tenía que ver Judas? Con la economía. Ay, yo no sé si tú me estás entendiendo. Entonces, cosas importantes, dos cosas importantes en la Biblia que resaltar: economía, diga conmigo, economía y firmeza. Una de las cosas que Dios llama, como Dios llama a la economía o la riqueza, ¿cómo lo llama en la Biblia? Lo llama Señor. Entonces estaba hablando, no coge a cualquiera, coge a algo que puede ser un pilar de suma importancia en el fundamento de un principio cristiano. Coge la economía, dice, lo voy a tomar a él para que este principio jamás crezca. ¡San! Lo agarra. Y ahora voy a tomar lo que puede establecer un fundamento sólido en la fe del creyente. Entonces agarra a un hombre que todavía, aunque se le ha delegado algo, todavía no tiene convicciones claras. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le dice? Vamos a ver, ¿qué es lo que le dice? Te quiero que zarandear. Yo quiero que tú escribas algo que nadie te ha dicho. Escribe. Zarandear significa lo siguiente: sacudir al espíritu a través de prueba. Sacudir el espíritu a través de prueba. También es depurar al espíritu para deshacerse o para quedarse. Diga conmigo: depurar al espíritu para quedarse o para deshacerse. Es someterse a prueba de calidad para medir el calibre o el tamaño de tu fe. Esto quiere decir que un zarandeo puede ser positivo o puede ser negativo de acuerdo con el resultado de resistencia de una persona o con la capacidad de resistencia de una persona. Todo zarandeo puede venir a la vida de la persona y no todo zarandeo es malo. Porque el zarandeo va a medir la capacidad de resistencia que tenga cada uno de acuerdo a la fe que profesa. Yo quiero que tú aprendas hoy, por favor, porque te voy a enseñar cosas que nadie te lo ha enseñado. Por eso es que tú vas a ver personas que están positivos en su vocabulario, están positivos en su teoría, pero están negativos en su fe. Hay personas que están positivos en la teoría. Hay personas que están positivos en el vocabulario, en el denuedo de su voz, pero están negativos con sus acciones. Cuando el enemigo viene a no tener un carácter sólido, caen deslizados. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2? Dice que la fe se desliza o no se desliza. Dice que se desliza. La fe se desliza. El objetivo es, ¿cuál es el objetivo de zarandearte? Es depurar o sacar a reducir lo que puede ser destructivo en un ambiente. Cada vez que viene un zarandeo a la iglesia o viene el zarandeo a la persona, viene a llevarse lo que puede ser destructivo o lo que puede ser negativo para la vida de alguien. Hay muchos zarandeos, Wilkin Mesa, y muchas veces no sabemos por qué vienen. Pero los zarandeos son buenos, porque el zarandeo le dio la capacidad a Pedro luego de poder establecer una posición espiritual. Porque luego del zarandeo hay una posición espiritual declarada y establecida, no por la teoría, sino por la acción de la práctica. En otras palabras, el zarandeo viene a tocar el carácter de la gente. Pregúntame por qué.
Porque el zarandeo ejerce presión en el espíritu que se está moviendo en la época. Y cada carácter de persona o el carácter de la persona no sale si la persona no siente presión. Esto tiene que entender. El carácter tuyo no va a salir a reducir hasta que tú no te sientas presionado por algo. ¿Qué hace entonces la presión de la época? Sacar el verdadero carácter que tú tienes para saber qué tipo de fe tú tienes. Entonces, cada vez que el enemigo te va a zarandear, va a tomar del espíritu de la época para meterte bajo presión, para ver qué tipo de fe es que tú tienes. Entonces, el espíritu de la época estaba pidiendo en el mundo espiritual ¿a quién? A Simón. Porque Simón no tenía carácter en el conocimiento de Satanás para aguantar la presión de la época que tanto estaba acabando. Entonces, hoy en día, ¿por qué Satanás está exponiendo tu fe con economía? Y si hablamos de economía, hablamos de qué entonces? De ambición, de ambiciones, de codicias. ¿Por qué la gente no tiene tiempo para ir a la iglesia? Porque siempre está buscando chelitos. Entonces, buscando esos chelitos, se desconecta de la fe. Desconectándose de su fe, no tienes cómo resistir la presión. Y ahí mismo tu fe te falla. Tu fe comienza a menguar a la misma hora que tú cogiste del espíritu que está presionando esta época. Porque las presiones de este siglo están ejerciendo presión sobre tu fe. Es una presión sobre tu fe. ¿Usando qué? Tu economía o la economía, los gobiernos, la música, la televisión y todo cuanto a ti te pueda sacudir, lo va a utilizar como un prototipo de prueba. Esto es fuerte. Entonces, el carácter de la gente va a salir cuando esté en aprieto. Entonces, ¿por qué le permite entonces Jesús el zarandeo a la iglesia? Que Satanás no zarandee. ¿Por qué? Escribe. Porque la intención de Jesús es forjar nuestro carácter. Es para dar a conocer el valor de nuestras conversiones, para deshacer la cizaña que quieren ahogar nuestra identidad. Satanás siempre va a querer esparcir o dividir lo que está pegado a nuestra fe. Ahora se lo voy a poner de una forma diferente. Y quiero mostrarle algo en Lucas capítulo 8, versos 5 al 15. Mire esto. Vamos a leer unos cuantos versos aquí. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía en gran voz: el que tiene oídos para oír. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios,
pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla. De la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La palabra fue sembrada en todo, ¿verdad? Pero aquí el propósito del enemigo, ¿cuál era? Que no creyeran, para que no. Sí. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. Las que cayeron entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con el corazón bueno y recto retienen. Ya conmigo, retienen. Esto quiere decir fe. Retienen con fe la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mire qué pasa. El zarandeo va a venir de muchas formas. El zarandeo vendrá de muchas formas. Con inmadurez, con afanes, con codicia, con ambiciones, con placeres de la vida, con prueba en el corazón. La pregunta es, ¿quiénes resistirán el zarandeo? Escriba, ¿quiénes resistirán el zarandeo? Los que retienen la palabra y ponen en práctica su fe. Mire esto. En toda ocasión que vemos a Jesús haciendo cosas terribles con la gente, muchos versos que usted conoce, como la mujer del flujo de sangre, ¿cuántos zarandeos no hubo para que ella no tocara el manto? El pueblo entero estaba zarandeando su fe. ¿Por qué? Porque la multitud era mucha. Aparte de eso, era una mujer que estaba inmunda. No podía estar al lado de gente. Y encima de todo eso, esa mujer que hizo, tocó el borde. Entonces vemos ahí que el zarandeo puede venir, pero cuando hay una fe firme y una creencia firme en el Señor, lo inmundo no te aleja, te acerca. Y esa es la condición de mucha de la gente de hoy en día. La condición de la gente de hoy en día es que no se da cuenta que está siendo zarandeado. No nos damos cuenta que estamos siendo zarandeados. Esta adversidad que estamos pasando en esta época no viene porque viene. Viene porque hay una trompeta que ha sido anunciada. Hay una iglesia que está preparándose. Hay unos hijos dispuestos. Hay una iglesia predicando. Hay una iglesia modelando su gloria. Hay una iglesia predicando, empoderando a la gente y enviando a la gente. Y eso está golpeándonos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que tú entiendas que ese poder que él profesó está en ti. Una de las cosas que me impresiona que dijo Cindy Trimm en su libro es que nosotros estamos ignorando el poder que nos fue ministrado por Dios. Nosotros estamos ignorando el poder que fue ministrado por Dios en nuestra vida. Hoy el punto de contacto entre el cielo y los hombres somos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros somos un punto de contacto para que Dios toque a la gente, para que Dios sane a la gente, para que Dios haga cosas diferentes. Pero el mundo no está zarandeando. ¿Pero para qué fue que lo quería zarandear? ¿Para qué era? ¿Para qué lo quería zarandear? Para que su fe le fallara. Para que su fe le fallara.
El enemigo eso es lo que quiere contigo. Que tu fe te falte. Que tu fe se debilite. Que tú veas que las cosas no se van a dar como ya tú esperas. Que las cosas no se van a volver a hacer nuevamente como tú lo diseñaste. Que tu matrimonio no se va a restaurar. Que tu relación no se va a sanar. Que tu enfermedad no se va a ir. Que tu economía no se va a restablecer. Que las cosas no se van a... Alguien me está entendiendo. Pero yo sé que hay un Dios que está intercediendo todavía por su pueblo. Y está diciendo todavía, así como oré por Pedro, tu fe no te va a faltar. Yo creo que hay un Cristo todavía en Walking Mesa que está haciendo lo mismo. Que así, ¿qué representaba Pedro? Representaba una iglesia. La iglesia del pasado. No la iglesia de ahora. La iglesia de ahora. Y así como estuvo intercediendo delante del Padre para que la fe no le faltara a Pedro, también está intercediendo para que la fe no nos falte a nosotros tampoco. Dios sabía que en este tiempo la economía se iba a levantar en nuestra contra. Las enfermedades se van a levantar en nuestra contra. Los gobiernos se van a levantar en contra del fundamento de la fe en cual ellos mismos fueron establecidos. Escucha, que esto es algo de loco. Los mismos gobiernos que pusieron su base en la Biblia hoy se están contradiciendo. Hoy, lo voy a decir esto bajito. Hoy hay un entrenamiento de buscarle la vuelta a lo que ellos escribieron, que ya supuestamente no es así. Usted sabe que hay gente estudiando los gobiernos cómo desaparecer algo que es imborrable. O sea, la interpretación quiere ser cambiada. ¿Para qué? Para que hoy nuestro fundamento no sea tan sólido como ha estado hasta hoy. Pero ¿sabe por qué? Porque hay un Cristo que está intercediendo delante del Padre por nosotros. Y yo sé que cuando Cristo oró al Padre para que a Pedro no le faltara la fe, es porque Pedro iba a ser comisionado, estaba siendo comisionado para poner un fundamento o una semilla que hasta el año 2022, 23, 30, 2050, 2100, esa fe todavía se iba a mantener el mundo activo y la iglesia iba a estar parada todavía en la brecha. Eso era lo que estaba buscando Jesús. Jesús no estaba buscando otra cosa, Pastor Joel. Jesús estaba buscando que la iglesia entendiera que si Pedro podía resistir lo que venía, la iglesia también lo iba a resistir. Pregúntame, ¿por qué entonces? Porque Pedro es tipología de la iglesia, pero en todos los sentidos. Desde que nace hasta que muere. ¿Cómo así, pastor? Que vamos a encontrar un Pedro preguntando: ¿quién es este que hasta los vientos le obedece? ¿Quién es este? Es una iglesia que va a cuestionar en un momento determinado qué está pasando. Pero va a haber un Pedro que después que cante el gallo 3 veces va a decir: no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. El mismo Pedro que cuestionó, cuando cantó el gallo 3 veces, dijo: no lo vuelvo a hacer. Una iglesia que después que madura no cuestiona, no duda, no se aleja, no se desconecta, no fracasa. Esa es la iglesia. Cuando tú entras en ese mover, te puedes dar cuenta que Jesús nunca quiso que la fe le faltara a la iglesia. Porque Dios quiere hacerte poderoso. Dios quiere que tú entiendas que el poder es una necesidad en ti. Ay, yo no sé si lo dije bien. El poder es una necesidad. Pero cuando la fe le falla a la iglesia, los hombres comienzan a suplirte.
Pastor, dígame claro qué te quiere decir. Cuando el poder de Dios no está en una iglesia, porque se desató un espíritu de incredulidad, el hombre dentro de la iglesia se siente insatisfecho. Lo único que satisface la necesidad de un pueblo y los recursos espirituales del pueblo es la fe. Te digo más, el tema nunca con el hombre de forma real no ha sido el dinero. Pregúntame por qué. Porque todo tema de dinero en la Biblia es como un saco roto vacío. Piense, le voy a dar un segundo para que usted piense eso. Yo le hago una pregunta a los que tienen muchos años aquí, o cristianos. ¿Cuándo el dinero bíblicamente llenó a alguien? Nunca. Nunca lo llenó. Por eso es que si te quitan la fe, tú vas a buscar donde nunca hay. Y el enemigo sabe. Déjame yo decírtelo diferente, porque así como que no me entendiste. Échame acá. Cuando a alguien se le quita la fe, él comienza a buscar. Él se pone ese traje, se lo quita. Y aunque se lo ponga 500 veces, se va a sentir desnudo. Pero cuando él cuenta la fe, cuando él se ponga ese traje, se va a sentir cubierto. El hombre que le matan la fe se siente desnudo, se siente vacío, insatisfecho. Por eso siempre va a querer buscar y nunca va a encontrar o a llenarse. Pero el hombre que encuentra la fe y el fundamento de la fe, una vez que la encuentra, con cualquier cosita se siente lleno. Con cualquier cosa está lleno. El enemigo quiere quitarte esa fe para que tú te sientas insatisfecho. Hay gente que se cuestionan y dicen: oh Señor, tantos problemas, tantas cosas. Señor, ¿por qué tú no me suples? Y el Señor le dijo: pero ¿estás vivo o estás muerto? ¿Estás vivo? Soy yo que te estoy supliendo. ¿Comiste? Fui yo que te di la comida. ¿Te vestiste? Fui yo que te di el vestido. Fui yo que desde que te levantaste, desde que te contaste, no te diste cuenta. Te mataron la fe. Ese zarandeo, suéltalo. Comienza a enfocarte en Jesús, el único dador de la vida, el único Dios que nos despierta y nos mantiene activos y vivos. Es ese Dios, Jesucristo. El Shaddai, Jehová Rafa, Adonai, Elohim, El Shaddai, Jehová Rafa. Usted se va a encontrar. ¿Por qué a Pedro? Por la tipología de lo que representa. Representa a la iglesia. Por eso, cuando Jesús le pregunta, Mateo capítulo 16, más Jesús está en un avivamiento, le está preguntando a la gente: dime qué dice la gente que yo soy. La gente comenzaron a decir: tú eres un profeta del Antiguo Testamento, tú eres el Elías, tú eres el Moisés. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, volvió y le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? El único que contestó fue Simón Pedro. Yo te pregunto, ¿le preguntó a los discípulos o le preguntó a Pedro? Le preguntó a los discípulos. Pero Pedro tenía que contestar, ¿sabe por qué? Porque era la tipología de la iglesia.
eres el Cristo. Si yo soy el Cristo, ¿por qué te comportas como te comportas? ¿Por qué haces lo que haces? Cristo hoy está buscando un pueblo sano, un pueblo que pueda identificar cuáles son los zarandeos de este tiempo. Por eso, cuando le dijo el Cristo, le dijo algo en su omnisciencia nuevamente. ¿Qué le dijo en su omnisciencia? Yo sé, Simón, hijo de Jonás, que esto no te reveló carne ni sangre. En otras palabras, eso no es revelación tuya. Porque tú, Simón, eres ambivalente. Solamente mi Padre pudo poner eso en tu boca. Hay revelaciones que si Dios no la pone en nuestra boca, es difícil de contestarla. Por eso le dije, hasta que no quebrante ese Simón, no le doy la revelación que tengo que darle. Habrá una iglesia aquí que entienda que no se tiene que vivir por la información, sino por la revelación de Dios. Habrá una iglesia que entienda que el enemigo quiere llenarte de información para vaciarte tu fe. Si te llenas de información, te vaciarán la fe. Las noticias, lo que el hombre está diciendo, lo que se está viviendo, es una información fuera de tu fe. Es una información que quiere vaciar y acabar tu fe. Porque el enemigo lo que busca es que tú cuestiones, que tú te limites, que tú te sientas estrecho, encogido, te sientas mal, te sientas angustiado, te sientas ansioso. Hay gente que están, ahora mismo hay gente que están sufriendo de ansiedad como nunca antes han sentido. Te estoy diciendo esto es serio. Hay pila de gente bebiendo antidepresivos, bebiendo cosas para relajarse, porque la presión de este mundo le ha matado la fe. Ahora la primera opción es el prestamista, la farmacia. Te digo algo, Wilkin. Hay gente que tiene más pote de pastillas en su casa que compra para sus hijos. Tu fe no te debe de faltar. Dios ha equipado a la iglesia. Escucha lo que te voy a decir. Dios ha equipado a la iglesia para que la iglesia se mantenga firme, para que la iglesia no mengue, para que la iglesia sea estable, para que la iglesia espere en Dios. Tú y yo fuimos diseñados para esperar en Dios. Tú y yo no fuimos diseñados para estar esperando lo que el mundo diga. Yo tengo algo que yo digo y aplico siempre. Ya yo sé lo que yo sé. Tú no tienes que enseñarme los diagnósticos que yo tengo. Ya yo lo sé. Que no tengo dinero, ya eso yo lo sé. Tú me vas a decir a mí lo que ya yo sé que yo sé. No me lo digas porque eso yo lo sé. Yo lo que tengo es que cambiar lo que yo sé. Si el mundo está diciendo que vamos a fracasar en el 2030, que no vamos a llegar al 2030, ¿qué va a pasar con mi hijo entonces que tiene? Mire ese diablo, usted se equivocó. Mire ese diablo, usted se equivocó, porque a mi hijo lo veré donde Dios dijo que él iba a ir. Él es un propósito igual que yo. Él tiene la simiente, la misma simiente que yo tengo. Él va a provocar que Dios siga trayendo un despertar. Él va a seguir conmigo. Él va a seguir. Mi fe no me va a faltar. Mis hijos, mi familia estarán conmigo. Yo revoco toda información del enemigo. Pa' afuera. Dele pa' afuera. Todo diagnóstico, todo problema, toda enfermedad que quiere acabar con su fe, se va. Ya nos vamos. Algo que quiero hacer. ¿Cuándo escucharon este mensaje? Algo simple. Si alguien está aquí que no ha aceptado a Cristo todavía, amén, porque su fe está siendo zarandeada y no te has dado cuenta que lo que te está pasando contigo no
No es cuestión de que por ti, de que porque tú eres mala, porque tú eres buena. No. Tus convicciones están siendo atacadas. Tus principios y tus valores están siendo atacados. Por eso yo quiero orar por ti, porque quiero empoderarte. Quiero empoderarte porque tú debes de saber que ese zarandeo no es normal. Eso quiere deshacer un fundamento. Y eso es lo que el enemigo ha hecho. El enemigo ha hecho eso, Wilkin. A la jovencita le ha quitado la dignidad. Se la ha quitado. ¿Por qué? Porque el enemigo ha zarandeado sus convicciones, sus fundamentos, sus principios. Pero hay un Dios que está aquí, que vino a entregarte a ti libertad.